Primero, esta noche, podemos mostrarles imágenes recién publicadas por nuestras fuerzas de defensa de 3 buques de guerra chinos que ahora se encuentran frente a la costa de Sydney. Aunque su ubicación exacta no ha sido revelada, los barcos están a alrededor de 150 millas náuticas de la costa, aproximadamente la misma distancia que un viaje de Sydney a Canberra, en un movimiento que se describe como una demostración agresiva de poder. Australia es un arma secreta. Sí, lo escuchaste bien. Y en los próximos años y décadas estará a la vanguardia para contrarrestar el creciente poder militar de China. No se trata solo de alianzas, se trata de posicionamiento estratégico, acumulación militar y demostración de fuerza. Actualmente, en el norte lejano de Australia, algo importante está ocurriendo. Las bases aéreas se están ampliando y los buques de guerra están llegando. Los Marines de Estados Unidos entrenan con las fuerzas australianas. En la base Real Fuerza Aérea Australiana Tyndall se están construyendo nuevas instalaciones para albergar bombarderos de largo alcance, capaces de llegar a las puertas de China. Mientras tanto, el pacto Australia-United Kingdom-United States está introduciendo submarinos de propulsión nuclear en juego, cambiando el panorama para el poder militar de Australia como nunca antes hemos visto. ¿Por qué Australia? ¿Por qué ahora? Se trata de poder, estrategia y mantener a los rivales bajo control en una zona tensa del mundo. El siglo XXI se perfila como un juego de poder entre Estados Unidos y China, con el Indo-Pacífico en el centro de la disputa. Para China, esta región no es solo sobre geografía, es sobre supervivencia, poder y dominio. Es hogar de algunas de las rutas comerciales más transitadas del mundo, de las cuales China depende para mantener su economía activa. Además, el Indo-Pacífico es el amortiguador de seguridad de China. Cuanto más se acercan las fuerzas militares extranjeras a sus fronteras, más vulnerable se siente. Por eso Pekín está tan enfocado en expandir y mantener su influencia aquí. Dominar la región beneficiaría a China económica, militar y políticamente. Por esa razón, el PCCH quiere reducir la influencia estadounidense tanto como puedan. Además de sus preocupaciones de seguridad y económicas, China está expandiendo activamente su territorio. Ya los hemos visto construir y militarizar islas artificiales en aguas internacionales del Mar del Sur de China. Además, está la amenaza de invadir Taiwán. Mientras más al sur se expanden los chinos, más cerca están de rodear y potencialmente invadir países vecinos. Y eventualmente incluso Australia y Oceanía. En este video, analizaremos cómo Estados Unidos y Australia colaboran en secreto para controlar a China. Esta asociación no es nueva. Estados Unidos y Australia han colaborado durante mucho tiempo y comparten una gran parte de su historia. Ambos países fueron excolonias británicas, heredando valores similares, democracia, idioma y objetivos estratégicos. También son ambos países masivos con enormes territorios terrestres y marítimos. Y en la historia moderna, han sido actores clave en la Alianza Occidental. Desde inicios del siglo XX, Australia empezó a establecer sus propias relaciones diplomáticas y de seguridad. Esto fue parte de su proceso de independencia de los británicos. En 1908, el primer ministro Alfred Deakin invitó a la Gran Flota Blanca Americana a visitar Australia. Esta fue la primera vez que una marina no británica visitó Australia. Esto estableció un precedente para futuras colaboraciones entre Estados Unidos y Australia. Estados Unidos y Australia fueron aliados en las dos guerras mundiales. A pesar de desacuerdos sobre los términos de paz de la Primera Guerra Mundial, siguieron siendo firmes aliados en la Segunda Guerra Mundial. Esa guerra fue un temprano ejemplo de cooperación entre Estados Unidos y Australia en el Pacífico. El general MacArthur de Estados Unidos estableció su cuartel general en Brisbane, otorgando a los estadounidenses una posición clave para combatir al Imperio japonés. Tras la Segunda Guerra Mundial, se formó la primera alianza militar entre Estados Unidos y Australia. Se conocía como Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, el Pacto de Seguridad Trilateral entre Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia. Estados Unidos quería expandir su presencia en el Pacífico con sus nuevos aliados en Japón y Filipinas. Australia y Nueva Zelanda, naciones occidentales angloparlantes y aliados clave durante la Segunda Guerra Mundial, facilitaron significativamente el incremento de la influencia estadounidense en la región. Tras la Segunda Guerra Mundial, Australia redujo su dependencia de Gran Bretaña, volviéndose más receptiva a la asociación con Estados Unidos. Con este acuerdo, Australia y Nueva Zelanda también acordaron que Estados Unidos rearma a Japón. Estados Unidos buscaba hacer de Japón otro aliado occidental en el Pacífico. Australia estaba cansada de esto al principio, debido a los ataques japoneses en suelo australiano durante la guerra, pero finalmente acordaron y lo formalizaron en los años siguientes. Este tratado protegió a Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos de otros ataques extranjeros en su territorio. El Tratado Australia-Nueva Zelanda-Estados Unidos, firmado el 1 de septiembre de 1951, sirvió como una forma de OTAN para la región del Indo-Pacífico.
Este fue el primer tratado que Australia firmó sin la participación de Gran Bretaña. Esto generó tensión en el Reino Unido, y los británicos no se aliarían con Estados Unidos y Australia hasta muchos años después. El Tratado Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos también surgió durante un crucial periodo de posguerra. Fue el comienzo de la Guerra Fría, y el comunismo estaba en ascenso en China y Corea. Aunque el tratado no se invocó formalmente, Australia envió tropas a las guerras por poderes entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Podíamos ver a soldados australianos luchando en Corea, Vietnam y el Golfo. En Vietnam, el primer ministro Robert Menzies envió tropas mediante Organización del Tratado del Sudeste Asiático, la Organización del Tratado del Sudeste Asiático. Fue una respuesta occidental al creciente comunismo en el Indo-Pacífico. A medida que la Guerra Fría se prolongaba, Australia optó por estar menos involucrada en las guerras por proxy. Un ejemplo de esto fue el intento de golpe de Estado indonesio de 1965. Esto derivó en un cambio de régimen más anticomunista, convirtiendo a Indonesia en un aliado más confiable en ese aspecto. Por eso, Australia estaría menos dispuesta a desplegar tropas en el exterior. Al mismo tiempo, las diferencias estratégicas entre Australia y Estados Unidos contribuyeron a la disminución de la participación australiana. Esas diferencias pueden resurgir hoy con la nueva administración de Trump. Sin embargo, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos proporcionó una base sólida para la posición estadounidense en el Indo-Pacífico. El tratado estableció una nueva línea de comunicación entre los tres países sobre amenazas y respuestas. Compromete a cada país a proporcionar apoyo militar mutuo en caso de que alguien los ataque. Si Estados Unidos invocara el tratado contra China, tendrían acceso a Australia. En este caso, los estadounidenses serían libres de construir infraestructura militar estratégica en Australia o Nueva Zelanda. Hasta ahora, el tratado solo se ha invocado una vez, después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Esto involucró directamente a Australia en la guerra contra el terrorismo de Estados Unidos. En ese momento, el primer ministro australiano John Howard se volvió un aliado clave del presidente de Estados Unidos, George W. Bush. Respaldó la invasión de Estados Unidos a Afganistán en 2001. También apoyó a Estados Unidos durante la crisis de desarme de Irak en 2002 a 2003. Australia participó junto a Estados Unidos en la invasión a Irak, liderada por este último país. La Operación Falconer consolidó la alianza entre Estados Unidos y Australia en el tema. También sirvió para honrar su compromiso con las Américas a través de Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos. Para el año 2011, bajo el presidente de Estados Unidos Barack Obama, el ejército de Estados Unidos aumentó su presencia en Australia. El Cuerpo de Marines y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos iniciaron rotaciones de unidades y establecimiento de infraestructuras en el norte de Australia. Estos fueron complementados por las bases militares australianas en los territorios del norte de Australia. En este momento empezaron a participar en entrenamientos militares conjuntos. Esta medida fue criticada tanto por el gobierno chino como por Indonesia. Esta reacción enfatiza el temor del PCC a una colaboración militar extendida entre Estados Unidos y Australia. En 2013, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos inició despliegues rotativos de aviones de combate y cisternas en Australia. De las muchas bases australianas que ha estado utilizando Estados Unidos, podemos destacar dos sitios clave: la base de la Real Fuerza Aérea Australiana, Real Fuerza Aérea Australiana o Real Fuerza Aérea Australiana, Tyndall, y la base Real Fuerza Aérea Australiana Darwin. La base Real Fuerza Aérea Australiana Tyndall es una de las bases de operaciones más nuevas de la Real Fuerza Aérea Australiana. Se ubica a unos 15.0 kilómetros de la ciudad de Catherine y a 320 kilómetros, 318.6 kilómetros al sureste de Darwin, capital del Territorio del Norte. Fue construida en 1942 durante la Segunda Guerra Mundial y posteriormente ampliada y mejorada. A mediados de los años 80, se declaró una base de la Fuerza Aérea totalmente operativa. Desde su apertura oficial en 1988, la base Real Fuerza Aérea Australiana Tyndall ha albergado importantes ejercicios militares anuales. Han invitado a militares visitantes de todo el mundo, incluyendo a los Estados Unidos. Pitch Black, Diamond Storm y Talisman Shore son tres ejemplos notables de estos eventos. El ejercicio Talisman Shore es el mayor ejercicio militar conjunto entre Australia y Estados Unidos. En Tyndall, Australia también está construyendo una nueva rampa de estacionamiento. Tiene la capacidad de albergar 4 de los aviones más grandes de la Real Fuerza Aérea Australiana, los tanqueros KC-30. Estos tanqueros pueden reabastecer de combustible a los aviones de combate, permitiendo ataques a distancias mucho mayores. Estados Unidos también planea construir su propia rampa de estacionamiento, con capacidad para albergar 6 bombarderos B-52. Estos bombarderos podrían llegar a China continental desde la base Tyndall. La base Real Fuerza Aérea Australiana Darwin, situada a unos 6,5 kilómetros al noreste de Darwin, comparte la pista con el Aeropuerto Internacional de la ciudad.
También es donde se realizan muchas de las prácticas militares entre Estados Unidos y Australia. Estados Unidos ha construido un nuevo depósito de combustible en esta base para sus MV-22 Ospreys de los Marines. Esta aeronave puede aterrizar verticalmente como un helicóptero y hacer la transición durante el vuelo para volar como un avión convencional. Los estadounidenses planean ampliar la rampa de estacionamiento actual y permitir más de estas aeronaves. Además, ambas bases están ubicadas en una zona muy poco poblada. El territorio del norte tiene una pequeña población de poco más de 250,000 a partir de 2023. La densidad de población es de 0.19 personas por kilómetro cuadrado, aproximadamente 0.5 personas por milla cuadrada. Están distribuidos en una vasta área de 1.35 kilómetros cuadrados o 520,000 millas cuadradas. Esto ofrece mucho espacio para este tipo de bases militares. La región también tiene un clima seco ideal durante todo el año que facilita los ejercicios militares. Estas condiciones son ideales para realizar ejercicios como Talisman Shore. Las zonas remotas de Western Australia y Queensland también son perfectas para estas bases. Bases existentes, como Rathcurtin y Base Learmonth, ahora también se han considerado para expansión y mejoras para su uso estadounidense. Estas bases están estratégicamente a unos 4.800 kilómetros de distancia de este a oeste. Esto evitaría que China entregue un solo golpe fatal decisivo. Además, permite a Estados Unidos seguir proyectando su fuerza contra China, aun si los chinos logran eliminar una de estas bases remotas. Australia también busca mejorar la pista de aterrizaje de las Islas Cocos. Son pequeños atolones de coral en el Océano Índico. Se encuentran al noroeste del continente australiano y al sur de Indonesia. Esta expansión permitiría transportar aviones militares más pesados como el P-8A Poseidon. El P-8A, un cazador de submarinos, podría monitorear la actividad naval china en las Islas Cocos, una posible ubicación de colaboración entre la Marina de los Estados Unidos y los australianos en este nuevo proyecto. Una pieza clave más de la asociación entre Estados Unidos y Australia aún no ha sido cubierta. Más allá de los ejercicios militares en curso y los tratados existentes como Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, está Australia, United Kingdom, United States. Es el desarrollo más reciente en la evolución de la relación de seguridad entre Estados Unidos y Australia. Australia, United Kingdom, United States es una asociación de seguridad trilateral entre Australia, el Reino Unido y los Estados Unidos. Su objetivo es renovar el antiguo Tratado Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos de la Guerra Fría. Nueva Zelanda ha estado en gran medida inactiva en Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos desde los años 80 debido a sus políticas de no nuclearización y antimilitarización, lo que hace necesario un nuevo acuerdo. Esta vez, el Reino Unido también se incluyó, marcando su primera asociación de seguridad con una Australia independiente. Anunciado en septiembre de 2021, busca fortalecer los lazos de seguridad entre los tres países. Abarca un mayor intercambio de inteligencia y tecnología, así como la ampliación de la infraestructura militar y las cadenas de suministro. El acuerdo tiene dos pilares clave que impactarán mucho a Australia. El primero es proporcionar submarinos nucleares a la Marina australiana. Además, Estados Unidos y el Reino Unido enviarán submarinos nucleares propios para rotar por Australia. Los submarinos estadounidenses iniciarán rotaciones en la costa oeste de Australia en 2027. El segundo pilar del tratado se centra en aumentar las capacidades cibernéticas del ejército australiano. Estos incluyen inteligencia artificial cuántica e infraestructura hipersónica. El tratado es una respuesta directa a la visión moderna de China como una amenaza creciente para la estabilidad en el Indo-Pacífico. Esto proviene del creciente poder militar de China y su retórica agresiva, especialmente sus amenazas hacia Taiwán y sus esfuerzos por extender su influencia en la región. Este tratado se originó a mediados de la década de 2010, cuando la Marina australiana buscaba reemplazar sus antiguos submarinos, clase Collins. Para lograrlo, se aliaron con Francia. En 2016, el primer ministro Malcolm Turnbull firmó un acuerdo de $50,000 millones australianos con Naval Group, una empresa francesa, para construir una nueva clase de submarinos. Los nuevos submarinos se basarían en los submarinos nucleares franceses Barracuda. Para 2019, ambas partes acordaron construir 12 submarinos en Australia. Sin embargo, este acuerdo sufrió muchos retrasos y aumentos de costos, casi duplicando el costo a $90,000 millones. El acuerdo fue obstaculizado. Para junio de 2021, las preocupaciones sobre los costos y los retrasos continuaron creciendo. Algunos diputados australianos consideraron un plan de contingencia en caso de que el acuerdo francés se derrumbara. A pesar de las preocupaciones, el primer ministro Scott Morrison se reunió con el presidente Macron para reafirmar su compromiso con el proyecto. A finales de agosto de 2021, los ministros de defensa francés y australiano reafirmaron este compromiso.
Sin embargo, 3 semanas después, Australia terminó repentinamente el acuerdo. En el mismo mes, se anunció por primera vez Australia, United Kingdom, United States. Durante 2021, Australia negoció en secreto un nuevo acuerdo con Estados Unidos y Reino Unido. Esto se hizo sin el conocimiento del gobierno francés o del grupo naval. Australia cambió el acuerdo de submarinos nucleares con Francia por uno mejor con Estados Unidos y Reino Unido. En la cumbre del G7 de junio de 2021 en Cornwall, Inglaterra, el primer ministro Morrison se reunió con el primer ministro Johnson y el presidente Biden sin Macron. Discutieron y negociaron el nuevo tratado a espaldas de Francia. Esto fue posible gracias al Brexit. Debido al Brexit, el Reino Unido ya no tenía que informar a la Unión Europea sobre sus nuevos acuerdos de seguridad. Francia estaba comprensiblemente furiosa por la repentina cancelación y el nuevo acuerdo. Macron estaba enfadado por haber sido excluido de las conversaciones Australia, United Kingdom, United States. En respuesta, Francia retiró brevemente a sus embajadores de Estados Unidos y Australia. También amenazaron con demorar el acuerdo comercial en negociación entre Australia y la Unión Europea. Clement Bourne, un alto funcionario francés, dijo que la confianza entre Francia y Australia estaba rota y no se repararía fácilmente. Además, criticó al Reino Unido de ser un vasallo de Estados Unidos y un oportunista. Las cumbres fueron canceladas, y Macron enfatizó que la Unión Europea debe enfocarse en su propia seguridad y reforzar su capacidad militar. Scott Morrison fue destituido y reemplazado por Anthony Albanese del Partido Laborista, quien comenzó a reparar las relaciones con Francia. Negoció un acuerdo con Naval Group por la cancelación del proyecto. Otro alto funcionario francés afirmó el compromiso de su gobierno para reparar las relaciones con Australia. Con eso, el primer ministro albanese también planeó futuros viajes a Francia, pero aunque esta disputa fue de corta duración, expuso una debilidad clave. Mostró que la unidad occidental no es tan sólida como parece, especialmente cuando se trata del Indo-Pacífico. Sin embargo, Australia, United Kingdom, United States tendría efectos claros e inmediatos en las relaciones de seguridad entre Estados Unidos y Australia. Más importante aún, impactaría la coordinación para contrarrestar la influencia china en la región. También muestra cómo ambos países podrían responder a los ataques chinos en objetivos del Indo-Pacífico. Estos objetivos, por cierto, podrían incluir a Australia, considerando la reacción de China al acuerdo. El PSIC condenó a Australia, United Kingdom, United States, citando preocupaciones de que podría perturbar la paz y la estabilidad regional. China afirmó que los nuevos submarinos de Australia impulsarían una mayor nuclearización de la región. El Global Times, controlado por el PCCI, criticó a Australia, llamándola adversaria de China. Advirtió que Australia podría ser ahora el objetivo de las fuerzas chinas. Esto advertiría a Estados Unidos y sus aliados regionales que no provoquen a China. Un think tank de Beijing advirtió sobre Australia adquiriendo submarinos nucleares. Dijo que China ahora podría tratar a Australia como un país nuclear. Con esta categoría, sería un juego justo apuntar a los australianos con armas nucleares durante una guerra. Con una etiqueta de enemigo, Australia se convertiría ahora en el adversario más cercano de China, y por esa razón, China querría atacarlo primero y asegurar su posición regional durante dicha guerra. Este acuerdo fortalece aún más los fuertes lazos militares entre Australia y Estados Unidos. El acuerdo complementa las maniobras militares actuales y la expansión de operaciones de base de Estados Unidos en el norte de Australia, consolidando una postura estadounidense más firme contra China en un posible escenario bélico. Algunos críticos han bromeado que Australia se está convirtiendo en el estado número 51 de Estados Unidos. ¿Reconocerías la referencia a los recientes comentarios sobre Canadá? En cualquier caso, sin embargo, está claro que la cooperación entre Estados Unidos y Australia se está expandiendo rápidamente. Un analista del Instituto Lowy utiliza una metáfora diferente. Afirman que Australia es un portaaviones insumergible en el fondo de las críticas rutas marítimas. Esto alude al gran tamaño de Australia y su posición al sur del Mar del Sur de China. Australia, United Kingdom, United States y Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos no son las únicas instancias existentes de una alianza entre Estados Unidos y Australia. Están involucrados en el diálogo de seguridad cuadrilateral, conocido como el Quad, que también incluye a India y Japón. Sin embargo, el Quad no es tan crucial para la seguridad australiana como Australia, United Kingdom, United States. Esto se debe a que India y Japón dependen económicamente de China para las cadenas de suministro clave y las rutas comerciales. El comercio entre los dos países ha seguido creciendo recientemente. En 2023, su comercio bilateral alcanzó los 215.000 millones de dólares. Y desde minerales hasta minerales preciosos y cereales, las exportaciones de Australia a China valían más de 120.000 millones de dólares en 2023.
China también es una fuente importante de turismo para Australia, con unos 550.000 turistas chinos registrados en 2023. Esto tiene sentido, dada la proximidad de Australia a China y su creciente atractivo como destino turístico. No obstante, China ha seguido tornándose más asertiva en la región. Recientemente firmó un acuerdo de seguridad con las Islas Salomón, un país cercano a Australia. Por eso, Australia se ha acercado más a Estados Unidos en busca de seguridad. Australia está jugando un arriesgado juego de equilibrio en este momento. Por un lado, corre el riesgo de provocar la ira china al estrechar lazos con los estadounidenses. Se permite convertirse en un arma secreta para que Estados Unidos use contra China. También ha arriesgado dañar sus relaciones con otros aliados occidentales. Así fue su corta ruptura con Francia por cancelar el acuerdo de submarinos. Esto puso en riesgo las relaciones de Australia con la Unión Europea. Sin embargo, por otro lado, corre el riesgo de alienar a Occidente al continuar aumentando su dependencia económica de China. Australia debe prepararse para las consecuencias si entra en conflicto con China. Tendrán que enfrentar el riesgo de convertirse en un objetivo directo o incluso en el escenario de dicha guerra. Australia deberá balancear sus prioridades económicas y de seguridad. Según un legislador estadounidense, Australia depende de China para su prosperidad y de Estados Unidos para su seguridad. Ese es el equilibrio que manejan.